Buenos días. Hoy que con este tema concluimos los capítulos de exodoncia y el sílabo. Es un tema que tenemos que volver a poner en contexto, en el cual vemos las diferencias que tiene el maxilar superior con el maxilar inferior. Revisando desde que es un hueso móvil, la mandíbula, que tiene una presencia de un elemento que provee de irrigación sanguínea, que es el periósteo, a través de la sangre que le llega a los músculos que se asientan sobre él y que es indirectamente colaborado con las terminales de lo que es la arteria alveolar inferior. Otra cosa que es importante es que el hueso es más denso a nivel mandibular y se expande menos que la mandíbula, que el maxilar, ¿correcto? Eh, Y en ocasiones necesitamos entender un poco de qué cortical está más fuerte, si la cortical vestibular o la cortical lingual. En este caso, es importante recordarnos de lo que son las líneas oblicuas externas e internas. ¿Sí? En este caso, esta estructura de aquí va a proporcionar que esta zona, la zona de molares principalmente, tenga una estructura bien gruesa a nivel vestibular. A nivel del cuerpo tiene una zona que se adelgaza y vuelve a engrosar a nivel vestibular con la presencia de la sínfisis. El otro dato importante, tenemos que acordarnos del remanente de la unión de los dos cuerpos mandibulares o mamelones mandibulares, que es lo que es la sínfisis mandibular en sí, que permite. Aparte de eso tenemos la salida del conducto dentario a nivel del agujero mentoniano y en ocasiones lo que presenta lo que es el conducto incisivo inferior como variante anatómica. Esos son los datos importantes que tenemos que recordar al momento de la exodoncia en el maxilar inferior o mandíbula. Tenemos que recordar también la parte de la anestesia. En este caso, todo paciente debemos bloquear tanto la parte de la zona nerviosa de los dientes como en la zona vestibular y lingual del segmento que vayamos a tratar. En este caso, vemos el trayecto del alveolar, ¿no es cierto?, que nos va a generar en ocasiones un bloqueo correcto de toda la hemiarcada mandibular, ¿sí? En ocasiones el mentoniano nos puede guiar a bloquear la zona de premolares. Y lo otro que tenemos que recordar es el nervio bucal o bucal largo nos va a generar la parte de la sensibilidad de la zona molar vestibular y deberíamos bloquearlo al momento de manipular esta zona de acá. A partir de premolares, todo llega con lo que es el nervio mentoniano, ¿sí? Pero también con nervios que se originan del plexo cervical superior a nivel del platismo. Son nervios indirectos que debemos bloquear cuando hacemos la técnica del sector antero-inferior. Ahora, nos está faltando uno, que en este caso es el nervio lingual, ¿no es cierto?, que va a bloquear la encía de la parte lingual y tenemos un nervio inconstante, bueno, constante, perdón, pero que en ocasiones reingresa a lo que es el maxilar, ¿sí? Y nos ocasiona a veces el dolor que no lo podemos controlar si tenemos igual una técnica certera en el nervio alveolar inferior. En este caso estoy hablando del nervio miloioideo. Entonces, con ese paréntesis, vamos a recordar cómo tenemos que anestesiar la zona mandibular para hacer exodoncia en estos sectores. Ahora, habíamos recordado en las clases pasadas que hay dos posiciones
para hacer una exodoncia del maxilar inferior. Una posición que va adelante y al lado del paciente y otra posición que va atrás del paciente. La imagen que ven ahorita es la imagen de un forceps utilizado con técnica hacia adelante, y las que hemos revisado en clase también es la técnica hacia atrás, que yo les había comentado que es mi predilecta. Ahora, recordando la utilidad de la mano débil y la presencia de un auxiliar que nos ayude en la técnica quirúrgica. En este caso, a nivel mandibular, tenemos la opción de separar y sujetar el proceso alveolar en lo que es el dedo índice, el dedo índice, el dedo medio, o el dedo pulgar y el dedo índice, como objeto de generar un campo de visión, generar una sujeción, palpar la fuerza que hemos aplicado, y también con el dedo anular sujetar la mandíbula para hacer un adecuado, para proveer estabilidad y permitir que no tengamos alteraciones o molestias a nivel articular. También podríamos colocar un abrebocas a nivel de lo que es la zona contralateral para evidenciar una estabilidad como tal. Ahora, en la mandíbula igual tenemos una técnica que va a diferir un poco si es de la zona anteroinferior, si es de la derecha o si es de la izquierda. Ahora, en la zona anteroinferior, incisivos, central, lateral y canino, tienen una técnica bastante similar, en la cual se puede utilizar un forceps tipo pico del oro o 151, y nos vemos beneficiados con la ayuda de un auxiliar al momento de separar y succionar la saliva. La técnica de los principios se mantiene la misma: prensión, impulsión, movimiento vestibular, movimiento lingual y un movimiento de tracción. Como vemos en el gráfico, esta es la otra opción del forceps, un pico del oro, un 205, que va a ejercer también un movimiento vestíbulo-lingual. En este caso, recordando que entre incisivo central e incisivo central tenemos una cortical gruesa, ¿sí? A diferencia del central, con el lateral, tenemos que el central es más pequeño y el lateral tiene una estructura más fuerte y más grande, contrario a lo que sucede en el maxilar. En este caso, recomiendan que tengamos mayor pronunciación a nivel vestibular en caso del incisivo lateral, debido a que se debilita en la zona vestibular y más bien en la cortical lingual se hace más gruesa. Entonces, aunque la técnica se mantiene, impulsión, movimiento vestibular, movimiento lingual y extracción, mediante la abulsión, en este caso hacemos énfasis en un movimiento hacia vestibular para generar una expansión a ese tipo. Si queremos comparar las dos diferencias importantes entre el lateral y el central, es que en el lateral tenemos que hacer más una fuerza a nivel vestibular, un diente un poco más grande, y a nivel central podemos hacer una fuerza equilibrada, tanto a vestibular como a lingual, para generar una expansión. A nivel del canino, podemos igual utilizar el forceps universal 151 o podemos utilizar un forceps propio para caninos, que es un forceps con una angulación de 110. En este caso tenemos que recordar la diferencia estructural del canino con respecto a los laterales y centrales, un poco más grande el diente, ¿sí? En ocasiones tenemos una ligera curvatura, pero permite la técnica, en este caso, movimientos rotatorios, ¿sí? De poca amplitud, tanto derecha e izquierda, con el objetivo de generar una expansión en este diente. A partir de ahí se realiza una fuerza hacia afuera, hacia arriba y hacia adelante para terminar con lo que es la abulsión de esta pieza dentaria. En la técnica de premolares es más sencilla la técnica en relación a que no cuentan con dos raíces, a diferencia del primer premolar superior. En este caso se repite impulsión, movimiento vestibular, lingual, y en este caso rotación y tracción para sacar esta pieza dentaria.
En este caso, igual se pueden utilizar el forceps 151 o el forceps pico del oro. Y en este caso también tenemos que tener un cuidado en cuanto a movimientos de poca amplitud en el sentido de rotación y basarnos en los movimientos vestíbulo-linguales para poderlos retirar. En este caso, el eje del diente, recordarán, tiene una pequeña curvatura hacia distal, por lo cual tenemos que tomar en cuenta al momento de los desplazamientos. El segundo premolar, pues la técnica es exactamente igual, no hay diferencia. Y recordando que entre primero y segundo molar es la posición más común donde encontramos lo que es el agujero mentoniano, salida o terminal del nervio alveolar inferior. Ahora, en la técnica de molares, tenemos que recordar que tenemos varias opciones de forceps, pero va a variar un poco dependiendo la punta activa que tenga. En este caso, la primera imagen que estamos observando es una imagen de una técnica con forceps 17, en la cual hacemos una prensión, ¿sí? Impulsión y movimientos vestíbulo-linguales posterior a un movimiento vestíbulo-oclusal. Entonces, en este caso, viendo la imagen, es importante una adecuada prensión, uso correcto de la mano débil. En este caso se fija, no es tan fácil acomodarnos desde esta posición, tiene el operador la mano inclinada y el asistente va a ayudar para una separación correcta y que no se lastime y que el operador tenga una buena visión. Impulsión, vestíbulo lingual y tracción. Cuando usamos un forceps 23 o cuerno de vaca, cambia un poco los pasos. En este caso tenemos la prensión, pero si se fijan, no tenemos un movimiento de impulsión como tal, sino empezamos con movimiento de tracción desde el primer momento. Prensión, tracción, movimientos vestíbulo-linguales y terminamos luego con la ambulsión mediante una tracción. Ahora, como habíamos mencionado, tenemos varias opciones de forceps para sujetar un primer molar o un segundo molar inferior, que va a variar la característica o los gustos de cada uno, pero también un poco lo que es la estructura del diente, si tiene muchas restauraciones, si tiene una caries muy grande. Entonces es importante determinar, si es que está destruido, sí es más fácil utilizar un cuerno de vaca o pieza 23 para tener estabilidad a nivel de lo que es la furca. Si está en un estado adecuado que podamos utilizar el cuello del diente, podemos utilizar el forceps de presa lateral o el frontal o anterior para hacer los movimientos. Aquí tenemos que recordar también que es la zona donde llega lo que es la línea oblicua externa. Entonces, ahí tenemos que tener igual el mismo cuidado de tratar de identificar hacia dónde se nos va a expandir de mejor forma nuestro diente. En este caso empieza el movimiento hacia vestibular, se continúa hacia lingual y se repite ese movimiento hasta generar una luxación correcta que nos permita un movimiento de abulsión hacia afuera y hacia arriba. El segundo molar, el material es el mismo, tenemos la diferencia en la cual la estructura es más débil, ¿sí? Tiene unas curvaturas radiculares menores y en este caso tenemos que hacer un movimiento de luxación más hacia lingual debido a que la estructura vestibular por la línea oblicua externa es más fuerte. Entonces, en este caso, a diferencia del primer molar, deberíamos aprovechar más los movimientos de luxación hacia vestibular que hacia lingual, perdón, repito, movimientos más hacia lingual que hacia vestibular para permitir una luxación y una abulsión del diente. Ahora, una vez obtenido lo que es la extracción, deberíamos revisar algunas cosas dentro del proceso alveolar. Primero,
deberíamos debridar si es necesario. Si tenemos un desgarro o una estructura de tipo encía o mucosa que se ha dañado y vemos que no es factible que se repare correctamente, lo ideal fuera retirarlo. Ahora, si radiográficamente usted ha observado una zona radiolúcida, que puede ser un quiste o granuloma, deberíamos tener la opción de legrarlo o retirarlo. Ahora, si es que no tenemos o infección o no tenemos una granulación o un quiste, no deberíamos legrar el alveolo. ¿Por qué? Legrar el alveolo quitaríamos lo que son los restos del ligamento periodontal y es una composición importante que permite que la cicatrización sea más rápida y de mejor características. Luego, debemos verificar el estado del hueso, especialmente si hemos hecho hacerlas regulares con la lima, la gubia o una fresa con el objetivo de que el hueso no dañe la encía y altere o contribuya a una mala cicatrización. Valorar el uso de la sutura. Como les había mencionado, la literatura menciona que no toda herida debería suturarse, pero a mí, por costumbre y por experiencia, sí me gusta suturar todas las heridas que hagamos en las extracciones. Pero no es una indicación propia como tal, ni es una obligación. Posteriormente a eso, colocar unas gasas húmedas que el paciente tiene que morder a presión para estabilizar el coágulo. Ahora, ¿qué vamos a indicarle al paciente que haga? Entonces tenemos unas medidas que van a variar dependiendo del tiempo de postquirúrgico que tenga el paciente. Entonces, en las primeras 24 horas, al paciente deberíamos indicarle lo siguiente: morder la gasa por 45 minutos y retirar. Evitar escupir, no uso de popotes o sorbetes, no ingerir alimentos por las próximas 2 horas, tomar, en este caso, helado, principalmente de hielo, aplicación de hielo externo, 30 minutos alternando en cada zona de la herida, no realizar enjuagues bucales las primeras 24 horas y el primer día dormir con la cabeza elevada. Ahora, del segundo al séptimo día le vamos a recomendar realizar enjuagues bucales y aplicar fomentos calientes. Si revisamos, el hielo principalmente tiene una acción de 24 horas y los estudios han demostrado que funciona efectivamente solamente las primeras 8 horas y a partir de ahí su beneficio disminuye y concluye al terminar las primeras 24 horas. Ahora, como indicación generales, tomar los medicamentos como se le indica, tener una estricta higiene oral en cuanto a pasta y cepillo, dieta blanda o licuada, dependiendo de la complicación de la cirugía, evitar el alcohol y el tabaco, actividad física limitada, no exponernos al calor y también tener una cita de control. Y tenemos también algo que les he repetido muchas veces, en lo que es una cura de la inflamación, en la cual explicamos al paciente cómo va a ir su proceso inflamatorio y qué día va a estar más inflamado, con el objetivo de que determine el paciente que su cirugía está cursando con un periodo postquirúrgico normal. Con esto concluyéramos. Lo que quisiera terminar es un poco las indicaciones del examen. A mí me gusta particularmente